la sociedad se ha volcado en estos momentos y creo que es lo que se debe de hacer. Pensando en lo que sigue, y por lo tanto, si me coloco en el 97, en lo que seguía, y entonces ya hoy es historia, se hizo o no se hizo. A ver. Yo creo que hay una serie de instrumentos que se definieron claramente, que eran como la base para poder evitar. Aquí se trata de prevenir. Ya hemos hablado en el tramo anterior de que cada vez se va a poner más difícil, pero cada vez es más difícil además, no solamente por el clima, sino porque la población crece y el desorden de las poblaciones es cada vez mayor también. Entonces, las ciudades están creciendo, expandiéndose y se están yendo sobre las zonas de las partes altas de las cuencas, deforestando lo que son las recargas de los acuíferos, y cada vez en zonas de mayor pendiente y por lo tanto de mayor riesgo, ¿no? El riesgo es una mezcla entre el fenómeno que va a ocurrir y la vulnerabilidad que tiene el sitio. Entonces se hace muy riesgoso cuando la vulnerabilidad es alta y el fenómeno es alto. Pero puede ser un fenómeno bajo, puede haber llovido como Paulina y no tener los mismos, tener impactos más fuertes porque la vulnerabilidad se hace más grande. ¿Por qué? Porque creció la población en sitios en donde no se debió, se edificó, se hizo infraestructura de todo tipo, desde colonias populares hasta grandes casas, hasta hoteles, infraestructura en toda la zona. Bueno, hablando de Paulina, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, de lo que se debió haber hecho y al final de cuentas ocurrieron otras cosas. Hablabas de las zonas populares y del desarrollo de las zonas populares, pero desde luego también hay grandes hoteles y, como estaba mencionando, la zona de Punta Diamante y todo este asunto, incluso alcanzando al aeropuerto. En Paulina no fue tema a tres palos. ¿No? Y hoy es el problema. Fíjate. Entonces, ahí pasó las cosas que pasaron en el lado de Acapulco, que ahora no fue tan difícil, pero porque esta otra parte no estaba urbanizada como está ahora, ¿no? Entonces se van taponando las salidas del agua y el agua va a salir a fuerza y va a arrasar lo que encuentre a su paso, ¿no? Cuando le sumas además el tema de la deforestación, pues entonces es allí donde están, que es la desgracia de La Pintada. Y La Pintada, bueno, está el cerro desgajado, un cerro deforestado, pero además en la parte alta justo la carretera. Fue un impacto que la carretera aceleró, ¿o La no? Pintada vino primero que la carretera. La Pintada llegó porque tiene muchos años, pero el cerro se acabó de deforestar por completo porque la población va creciendo y se va subiendo, los suelos no dan y entonces hay rotación y te tumbas otro pedazo de monte y otro pedazo y así se fue extendiendo y es un cerro que no tenía nada de vegetación, pero además arriba hay una carretera que es más reciente, ¿no? Entonces todos estos efectos, todas estas, digamos, causas se convierten en un efecto que a su vez se convierte en otra causa, ¿no? Pero es ese desorden de la manera en cómo hemos tenido este crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales. Y tenemos instrumentos que se fueron señalando desde hace muchos años. La ley mexicana... ¿No usados? No usados. La ley mexicana en materia ambiental es muy clara en cuanto a la planeación, que tiene que ver con el instrumento del ordenamiento ecológico. Ya tenemos un ordenamiento ecológico general del territorio, pero no se incorpora. Existe el Atlas de Riesgo, el Atlas Nacional de Riesgo, que lo ha elaborado Senapred con la UNAM. Ahí hay un atlas que tiene que ser la base para tomar decisiones de cómo se hacen los desarrollos en cada uno de los sitios. Existe el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica, que te dice claramente dónde están los problemas el impacto que puede tener el funcionamiento del ciclo hidrológico. Tenemos el instrumento luego de los programas de desarrollo urbano, que esa es una atribución del municipio. Pero estos programas de desarrollo urbano no están en concordancia con los ordenamientos ecológicos. Faltan los ordenamientos a los niveles estatales y municipales ecológicos. Los instrumentos legales están claramente definidos, no los estamos utilizando, no están aterrizando correctamente y después se dan al final de cuentas una serie de licencias de construcción y de funcionamiento de giros turísticos, industriales, de casas habitación, etcétera, que no están en función de todo este marco legal. Y ahí hay responsabilidades que fincar. Allá afortunadamente la ley de protección civil está diciendo que puede ser hasta motivo de cárcel licencias mal dadas, autorizaciones mal dadas. Que eso es uno de los temas en este momento.
Y eso es algo que tenemos que empezar a implementar. Tenemos muchos instrumentos, no tenemos la institución que los coordine. Están sueltos, están regados. No tenemos la institución que los coordine. No. Déjame hacer una pausa y podemos ir cerrando con eso, que es muy importante. Volvemos con Julia Caras. Aunado a estas lluvias, en los estados del centro generaron escurrimientos hacia las partes bajas del país, lo que ocasionó un nivel acumulado de más de 162,000 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar la totalidad de las 4,462 presas que existen en el país. Doctora Garavia, regresamos en la parte final. Te quedaste en el punto anterior donde estabas planteando que tenemos en México un conjunto de cosas, de herramientas, de leyes, de instrumentos, digamos, para este tipo de situaciones, pero no hay un ente que lo coordine, ni más ni menos. En eso te quedaste. Sí, yo lo que pienso es que tenemos muchos más instrumentos de los que estamos usando, y esos no se están usando porque hoy los responsables, Protección Civil, no está entrando a la parte preventiva suficiente, porque los instrumentos, muchos de ellos, corresponden a la Semarnat, a la Sedesol y ahora a la Sedatu, que todavía también no le hemos dado el llegue de hasta dónde le toca en todas estas cosas, ¿no? Entonces, no puede ser que cada quien haga su tarea. En este asunto tiene que haber una institucionalización de la coordinación, es completamente transversal el tema, para poder, a partir de lo que nos esté diciendo el Atlas de Riesgo, poner en prioridad a la gente más pobre, que es la más vulnerable, en zonas de más alto riesgo. Vamos empezando por esas. Y ahí hay que poner el ordenamiento, el tema de la ¿Reubicación? Incluso de la reubicación en muchos casos, Carísimo. de un caro, impopular, o sea, la gente no se va a querer mover, Sí. pero hoy cada vez más gente dice, me quiero salir de aquí, quiero otra opción. El territorio nacional está bastante ocupado, por eso se requiere hacer un proceso de planeación territorial muy difícil, pero pues se tiene que hacer, en donde todas las instancias estén aportando su parte. O sea, la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa, no puede ir por su lado abriendo territorios en zonas en las que están siendo de alta fragilidad también, porque eso va a permitir que más asentamientos se acerquen hacia allá. De una pequeña ranchería acaba habiendo una pequeña población que acaba habiendo una gran población, y eso se va dando muy por el proceso del uso de la tierra. Entonces sí tenemos que meterle mucho orden al uso de la tierra, que te lo está diciendo el programa de ordenamiento. Entonces, ¿quién va a articular todo esto? ¿Qué secretario se va a sentar con el otro por mutuo propio? ¿Gobernación? Lo tendrá que hacer posiblemente Gobernación, que es hoy donde tiene la responsabilidad de Protección Civil del Senapred, en una articulación no de la emergencia, sino de la prevención a futuro. Estamos muy a tiempo, porque además un esfuerzo en estos momentos se puede reflejar en los programas sectoriales que cada una de las instituciones nos tiene que presentar a los mexicanos. Estamos a tiempo, Julia, porque uno podría pensar que se ha desarrollado mucho con gran irregularidad. Entonces uno se pregunta cómo se desmonta lo ya hecho. Yo al tiempo que me refería es al tiempo de esta administración. Sí, tiene 5 años de por medio. Tiene casi todo el tiempo. Todo casi el sexenio entero, casi. Y los programas sectoriales ahí vienen, que se planee con estas lógicas. Todos tienen que echarle una parte importante a las zonas de alto riesgo. Pues Julia Carabias, hasta aquí nos quedamos con el tiempo que se nos agota, y te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa para conversar de todo esto. En lo inmediato, ¿cuál sería tu actuación, digamos, si estuviera en tu mano? ¿Convocarías a qué en particular para Peña? Yo creo que tendría que convocarse inmediatamente a los secretarios de Estado, a ponerlos a un proceso de coordinación, a establecer las metas de cómo van a enfrentar, esta reconstrucción, en donde no vaya a incurrirse en reconstruir en sitios de riesgo, y 2, cómo va a haber un proceso de atención a las zonas de alto riesgo, que incluso pudiera implicar la reubicación. Hay que poner recursos económicos y hay que poner todos los instrumentos a funcionar. Nuestro marco legal está bastante bueno, hay cosas que afinar,
Hay varias cosas que afinar. Y ahí tendría una tarea todavía la Cámara, el Congreso de la Unión para hacerlo. Pero tenemos más de lo que estamos aplicando. Tenemos más de lo que estamos aplicando. Julia Carabias, gracias por estar aquí en este programa. Te aprecio tu presencia. Gracias, como siempre. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana. Buenas noches.